Oh, qué será ver a Cristo. Cuánto anhelo llegar al celeste hogar, a la margen del río de vida. Y si se puede poner en pie, Juan capítulo 16, vamos a estar leyendo a partir del versículo 1, y dice así la palabra de Dios: Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuese, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Se pueden sentar y oramos. Señor, nosotros te damos gracias porque tú nos permites, Padre, tener aquí libremente en República Dominicana, poder abrir tu palabra y poder, oh Dios, predicarla abiertamente. Gracias. Gracias, Señor, por este domingo más, oh Dios, donde tu gracia y bondad está sobre cada uno de nosotros. Oh Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, que ya ha sido derramado en nuestra vida, sea con nosotros, trayendo convicción, oh Dios, de estas verdades que vamos a hablar aquí en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, oh Dios. Nosotros clamamos y confiamos, Padre amado, en lo que Cristo ha dicho, Señor, de que si pedimos cualquier cosa conforme a tu voluntad, oh Dios, tú nos los vas a dar. Así que nosotros pedimos y rogamos, oh Dios, que seas tú con nosotros, que tu palabra, oh Dios mío, que es como martillo, Señor, sea con nosotros en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. En esta mañana vamos a estar viendo, el título que se le ha dado al sermón es La obra del Espíritu Santo y nuestro deber. La obra del Espíritu Santo y nuestro deber. El Evangelio de Juan, en el capítulo 16, Cristo está hablando a los discípulos. Y es la última noche, vamos a poner un poco en contexto de lo que está sucediendo y dónde se desenvuelve esta conversación. Es la última noche en la cual Cristo está con sus discípulos antes de ser crucificado en una cruz. Entonces, todo comienza en el capítulo 13. Sí, en el capítulo 13, donde Jesús tiene una cena y ahí comienza a enseñarle un sinnúmero de enseñanzas a los discípulos. Y entonces, dentro de todo eso, al final, Él está preparando a sus discípulos para lo que sería una separación de los apóstoles y Cristo. Momentánea, porque después sabemos que Él resucita y que entonces está por ellos por alrededor de 40 días, si mal no me acuerdo, y después asciende al cielo. Pero es sumamente importante todo lo que Cristo les está diciendo, hermanos. Han pasado 18 meses en el cual Jesucristo, aproximadamente 18 meses, Jesucristo ha estado
instruyendo, ha estado enseñando, ha hecho maravillas y portentos, milagros entre ellos, para que ellos estén convencidos de quién era Él, Jesús el Mesías. Y Jesús está dando un entrenamiento intenso por 18 meses. Y esos meses ya están concluyendo y Él tiene que partir de la tierra al Padre, a la gloria que Él tenía previamente a su encarnación. Entonces Jesús les está enseñando, y ahí está el capítulo 16. Comienza así y todo se puede enlazar, todo viene conectado. Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15. Al final del capítulo 15, Jesús les dice a sus discípulos: óyeme, cuando venga el mundo os va a aborrecer, resumiendo. Así como el mundo aborreció a Cristo, el mundo también los va a aborrecer a ustedes. Y Él les dice, óyeme, iniciando el capítulo 16, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, para que no se escandalicen. Ustedes van a ser perseguidos. Y para los discípulos, esto me imagino que es algo chocante, porque se supone que el Mesías iba a instaurar el reino de Israel, iba a permanecer, iba a estar para siempre. Sus corazones estaban, por así decirlo, embotados. Sus corazones no estaban abiertos a la verdad de que el Mesías, primeramente, antes de hacer eso que sí iba a hacer, Él tenía que sufrir, tal como decía Isaías 53 y otras partes del Antiguo Testamento. Entonces Jesús le dice, lo van a expulsar de la sinagoga, lo van a echar fuera. Y para las visitas que están aquí en medio nuestro, ustedes saben que la sinagoga, la sinagoga era una especie de iglesia donde ellos se reunían y compartían la ley de Dios. Entonces Jesús les dice eso, los van a matar a muchos de ustedes por causa de seguirme a mí. Entonces los discípulos, Él le dice, yo me voy a ir, versículo 3. 4. Entonces ellos comienzan a entristecerse y a sentirse tristes. Obviamente, aquel que es el Mesías iba a ser separado, ellos iban a ser dejados por el Mesías. Y la palabra de consuelo que Jesús les da es la siguiente. Versículo 7. Hermanos, y esto es para nosotros también. Pero yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Porque era conveniente que Jesucristo se fuera, bueno, porque estaba dentro del consejo trinitario de Dios, estaba decidido que cuando Jesús muriera por el pecado de los pecadores, cuando Jesús derramara, visita su sangre por muchos para el perdón de los pecados, Jesús no vino, y ese es el choque fuerte para los judíos de aquel entonces. Ellos esperaban a un Mesías que lo libertara de su tema físico, de la opresión de los romanos, y que resolviera sus situaciones físicas. Mas Cristo vino a lo que verdaderamente importa. Si bien es cierto de que eso obviamente está delante de Dios y le importa el hecho de la opresión, el hecho de usted ser perseguido, el hecho de usted sufrir enfermedad, el hecho de usted sufrir ser ultrajado en este mundo. Más sin embargo, Cristo en su primera venida vino a resolver lo más importante. ¿Y qué es eso? Como Dios, Él vino a entablar el camino para que los pecadores puedan recibir el perdón de sus pecados. Y eso lo iba a hacer derramando su sangre en una cruz. Eso lo iba a hacer soportando la ira de Dios en una cruz. Eso lo iba a hacer Él.
se iba a entablar ese camino, cómo se iba a reconciliar el hecho de un Dios que es perfectamente santo y justo y que dice la palabra de Dios que Él no toma por inocente al culpable. Más sin embargo, Él ama al pecador en el sentido de que Él no quiere que perezca, sino que tenga vida. Entonces, ¿cómo Él vino a resolver eso? Muriendo en una cruz por pecadores. Por pecadores. Cristo no vino. Y en una ocasión habían algunos que les decían, óyeme, algunos que se creían justos, algunos que creían que estaban bien con Dios por lo que ellos hacían. Y Jesús le dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es decir, Él vino por aquellos que necesariamente necesitan de alguien que los salve. Y eso somos todos nosotros, todos nosotros. Entonces Jesús les dice, me desvié un poco, pero entonces Jesús le dice, ¿por qué os conviene que yo me vaya? Porque estaba determinado que cuando Cristo se fuera, entonces el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, iba a descender. Iba a descender. Entonces, antes de entrar en lo que vamos a ver en esta mañana, queremos esclarecer algo. El Espíritu Santo ya vino. Dicho sea de paso, mi amigo que está aquí en esta mañana, la palabra de Dios dice en 1 Corintios 12:13 que todos aquellos que son, o apunta a eso, que todos aquellos que se arrepienten de sus pecados son bautizados en el Espíritu. Es decir, en el creyente habita el Espíritu Santo de Dios. Y esto es algo que sobrepasa, obviamente que nosotros no podemos entenderlo a toda su plenitud. Cómo en el creyente habita alguien que es infinitamente poderoso, infinitamente santo, infinitamente glorioso, majestuoso. Y todo eso en todo creyente, no solamente en un templo, sino en el creyente. Es decir, el Espíritu Santo, esta parte que Jesús promete, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya os lo enviaré. Eso es lo que estamos tratando de decir. Eso fue cumplido ya en Hechos 2. A partir de Hechos 2, ya cualquier persona que se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo Jesús, entonces el Espíritu Santo de Dios viene a morar en esa persona. Y eso es glorioso. Eso es glorioso. Entonces, en esta mañana lo que vamos a estar viendo es las obras del Espíritu Santo y nuestro deber. Amén. Entonces, ¿por qué os conviene que yo me vaya? Dice Cristo. ¿Por qué os conviene que yo me vaya y que el Espíritu Santo viniera a ustedes? Y para nosotros es que estuviera de una forma activa en nosotros. ¿Por qué conviene que el Espíritu Santo esté obrando de forma activa en su iglesia? Porque ya está en nosotros, pero en algunos lugares, en algunas personas, nos está trabajando de diferentes niveles. Una cosa diferente. Todos somos bautizados por el Espíritu Santo, pero no todos experimentamos la influencia del Espíritu Santo en el mismo grado. No todos experimentamos el control del Espíritu Santo en el mismo grado. No todos experimentamos la unción del Espíritu Santo en el mismo grado. Todo depende de algunas cosas que quizás vamos a estar viendo en esta mañana. Entonces, ¿está usted siendo controlado por el Espíritu Santo? ¿Está el Espíritu Santo actuando de forma activa en usted y en mí? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Esto varía. Obviamente, la iglesia física está compuesta de creyentes auténticos. Entonces, una iglesia puede experimentar la unción, la influencia del Espíritu Santo diferente a otra iglesia. Entonces la idea es que estas obras que vamos a ver
podamos experimentarla en esta iglesia, de una forma más creciendo cada vez más. Entonces, versículo 8 del capítulo 16 de Juan. Y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Miren, el único que puede convencer de pecado se llama el Espíritu Santo de Dios. Es Dios el único que puede ablandar los corazones endurecidos por el pecado. El único que lo puede hacer es Dios, el Espíritu Santo actuando en una persona. Es sorprendente cómo Jesús hizo tantas obras, tantos milagros, tantas hazañas, mas sin embargo registra la palabra de Dios en Juan 12:37, que pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Jesucristo hizo señales indubitables de que Jesús era el Mesías esperado, mas sin embargo ellos no creyeron en Él. De hecho, acuérdense de la parte cuando Jesús resucita a Lázaro después de 4 días de estar muerto. Eso era que no había forma alguna de que toda la nación de Israel dijera: no, pero es que este es el Cristo esperado. Mas sin embargo, ustedes saben lo que hace la dureza de corazón, el pecado controlando a una persona. Bueno, miren lo que dice Juan, no lo busquen, Juan 12:10. Pero los principales sacerdotes resolvieron también matar a Lázaro. O sea, es sorprendente la ceguera espiritual que produce el pecado. Ellos vieron a Jesús llamar a Lázaro de la muerte después de 4 días, porque como dice Jesús, oye, se lo dice a sus hermanas, a las hermanas de Lázaro: para el que cree, todas las cosas son posibles. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y Jesús resucita a Lázaro, mas sin embargo, ellos, en vez de arrepentirse en fe, en arrepentimiento y fe, volverse a Dios, a Cristo en arrepentimiento y fe, ellos resuelven asesinar a Lázaro para tratar de aplacar toda la euforia que había provocado este milagro de Jesús. Ahora compare esa situación, o sea, y decimos esto para que entendamos, miren, no hay forma alguna que milagros, que hazañas, que lo que usted quiera hacer, podemos presentar el evangelio como queramos presentarlo, podemos hacer mil malabares, enseñarlo por medio de pantomima, enseñarlo por medio de obra, enseñarlo por medio de argumentos lógicos. No hay forma alguna que una persona pueda convertir su corazón de piedra en un corazón que ve a Cristo, a menos que el Espíritu Santo venga sobre esa persona. A menos que el Espíritu Santo venga sobre esa persona. Entonces, ¿cuándo se cumplió esto que menciona Juan 16 del 8 al 11? ¿Cuándo? En Hechos 2. Acuérdense, viene el Espíritu Santo con poder sobre la iglesia y registra la palabra de Dios. Y es bueno que tomemos algo en cuenta. La única obra milagrosa, el único milagro que vamos a hablar ahora es que ellos comenzaron a hablar en lengua. Ahora, por favor, comparemos. O sea, el hecho de Jesús resucitar a Lázaro es una obra gloriosa, y no solamente lo que hizo con Lázaro, lo que usted y yo sabemos. Jesús sanó a cojos, Jesús hizo a ciegos ver, Jesús hizo múltiples milagros, versus el milagro o la obra de hablar en lenguas. Sin embargo, había una diferencia. Y ahí está en el discurso de Pedro, después de que vino el Espíritu Santo y se comenzó a cumplir lo que establece Juan 16 del 8 al 11. Y dice así:
Hechos capítulo 2, a partir del versículo 36, dice así. Este es el discurso de Pedro al final ya. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, los que estaban escuchando, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, ¿qué era lo que estaba obrando ahí? Era el Espíritu Santo de Dios. Dice, si mal no me acuerdo, fueron alrededor de 3,000 personas que se convirtieron en ese primer discurso, en esa primera predicación del apóstol Pedro. ¿Cuál era la diferencia? Bueno, y no era que obviamente Jesús no tenía, aclarando aquí algo, no era que Jesús no tenía en él el Espíritu Santo, son 3 personas en una. Era el primer endurecimiento parcial que había experimentado la nación de Israel fue por una causa. Se tenía que cumplir lo que decía el profeta Isaías: teniendo oídos no escuchan y teniendo ojos no ven, para que se cumpliera esto. ¿Por qué? Porque el Mesías tenía que ser crucificado en una cruz. Entonces, Dios en su soberanía decidió no mostrar la verdad de que Jesucristo, no ablandar los corazones para que ellos vieran lo glorioso que es Cristo, sino que eso lo iba a hacer más luego, en hechos, a partir de hechos, una vez el evangelio, por así decirlo, ya estuviera completado. Jesús murió en una cruz por pecadores y Jesús resucitó para nuestra justificación. Después de eso, ahora sí, entonces Jesús, Dios, el Espíritu Santo, comenzó a ablandar corazones de una forma sorprendente. De hecho, dicen los historiadores que para la primera mitad del primer siglo, la gran mayoría de judíos ya se habían convertido al cristianismo. Es decir, que es muy posible que aquellos que rechazaron a Jesús, después de verlo actuando milagrosamente, fue después que vino sobre ellos, que el Espíritu Santo vino, que entonces ellos se arrepintieron verdaderamente de sus pecados. Entonces, ¿cuál es la primera obra que vemos del Espíritu Santo? ¿Por qué conviene que el Espíritu Santo esté obrando de forma activa en nosotros, hermanos, en su iglesia? Porque es el Espíritu Santo que verdaderamente convence de pecados. La segunda obra, por así decirlo, que el Espíritu Santo hace es, bueno, vamos a leer al versículo 12 para ir versículo tras versículo. Dice Jesús: aún tengo muchas cosas que deciros. Estamos en Juan 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Quizás el tema de cómo los gentiles iban a ser introducidos a la parte del pacto, quizás el cese de las ceremonias, para un judío eso era algo muy chocante. Jesús tenía varias cosas que decir. Pero él sabía, y esto es, oye, Jesús es digno de imitar, por supuesto, pero es sorprendente como un ser que fue humano, 100% humano, sabía tantas cosas y él no decía todo lo que sabía. Él decía específicamente lo que necesitaban escuchar. Wow, eso es
Porque habemos muchas personas que hablamos y hablamos y hablamos, pero la sabiduría encarnada, Jesús solamente decía lo que tenía que decir y ya, no iba más allá. Creo que eso es algo de imitar, por supuesto. Entonces, ¿cuál es la segunda obra de Jesús? Del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Obviamente, el Espíritu Santo, ellos tenían cosas que no iban a saber sobrellevar, pero cuando viniera el Espíritu Santo, entonces ellos iban a entender todas las cosas. Ustedes saben que Jesús no dejó un libro escrito. Él no fue que escribió Juan, ni a Marcos, ni a Mateo, ni a Hechos, ni siquiera las epístolas. No fue Jesús que hizo eso. Jesús por un espacio de 3 años estuvo hablando de forma oral, hablando. Escuche, es muy posible que ahorita a las 12 del mediodía ya usted no se acuerde, qué sé yo, del 50% de lo que se ha dicho aquí. Es difícil, es técnicamente casi imposible que todo lo que estemos aquí en 2 horas nos acordemos de cada palabra que fue dicha aquí. Pero ustedes saben lo que iba a hacer el Espíritu Santo cuando viniera, que dicho sea de paso, como hablamos al principio, ya vino sobre los discípulos. Bueno, Juan 14:26 nos ayuda. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Escuche, y recordarán todo lo que os he dicho. Hermanos, muchas de las enseñanzas, y esto es parte glorioso, muchas de las enseñanzas de Cristo a sus discípulos, Él se los decía y eso mira como que le salía por el otro oído. Jesús multiplicó los panes de forma milagrosa, sacó de nada, hermanos. De 3 panes, si mal no me acuerdo, de 5 panes, alimentó a multitudes y multitudes de personas. Y Jesús les dice, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Y dice la palabra de Dios que ellos estaban preocupados por el pan. Es sorprendente el nivel de embotamiento espiritual que tenían los discípulos, los apóstoles. Pero cuando vino el Espíritu Santo de Dios, hermanos, ellos comprendieron todo y todo le comenzó a hacer sentido, todo comenzó a encajar de forma correcta, todo comenzó a aplicarse a su corazón de forma correcta, de tal forma que vemos a los apóstoles en los hechos diciendo que la iglesia estaba en la doctrina de los apóstoles. Y no era que ellos inventaban la doctrina, es que el Espíritu Santo vino en ellos con poder y ellos hablaban lo que habían escuchado de Cristo. Oh hermanos, para nosotros hermanos, y esta es la obra en su iglesia actualmente, el crecimiento espiritual de usted, el crecimiento espiritual de la iglesia depende de Dios exclusivamente, de su Espíritu Santo en nosotros, actuando en nosotros. Nosotros vivimos en una época privilegiada en cierto sentido. Es privilegiada en el sentido de la información que hay. Ahora mismo usted si quiere investigar, oye, ¿qué dice la Biblia respecto a la segunda venida de Cristo? Usted solamente tiene que googlearlo y comenzar a leer y ser exhaustivo y saber discriminar para usted saber lo que dice la palabra de Dios. Ahora podemos acceder desde nuestros hogares a predicaciones excelentes que hay en la red, en el internet, en YouTube.
No tenemos que tomar un vuelo hacia otros países para ser expuestos a conferencias magistrales que se exponen al día de hoy. Y por eso damos muchas gracias a Dios, hermanos. Pero usted sabe que si el Espíritu Santo no bendice eso que usted está escuchando, usted solamente está acumulando información. Y eso eventualmente puede generar múltiples cosas. Una de ellas puede ser frustración, orgullo. Y frustración en el sentido de usted saber algo porque ya tiene la información, pero no puede actuar conforme a eso que sabe. ¿Por qué? Porque aún el Espíritu Santo no ha venido con una convicción plena de eso que usted está escuchando. Es lo que dice alguien, obviamente ustedes sabrán ya quién es, Spurgeon. Si piensas que conoces una doctrina, escuchen, pídele al Señor que te dé la seguridad de que la conoces. Pues mucho de lo que pensamos que sabemos resulta de ser desconocido cuando los tiempos de tribulación nos ponen a prueba. Hermanos, muchos, amén, Dios es soberano, amén, Dios está por nosotros, amén, Dios, amén. Hermanos, pidámoslos al Señor, porque cuando vienen los momentos de tribulación, de la prueba, podemos estar y no saber eso. Dios es soberano y te despidieron del trabajo. Podemos experimentar dónde está Dios, preguntarnos eso. Hermanos, es necesario el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, sellando lo que escuchamos. Hermanos, lo que escuchamos tiene que ir siendo aplicado a nuestro corazón por el Espíritu Santo de Dios. De nada vale que nos llenemos de información si eso no está obrando de forma poderosa en nuestra vida, hermanos. Como alguien dijo, vivir la vida cristiana sin la llenura, sin la influencia del Espíritu Santo de Dios, es frustrante, hermanos. ¿Usted sabe por qué? Porque hay una carne que te dice que se opone al Espíritu. Es frustrante tratar de nuestras propias fuerzas, experimentar el amor, el gozo, la paz que solamente Dios puede dar vía su Espíritu Santo. Es frustrante, hermanos. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos controle, que el Espíritu Santo nos influencie, si se puede decir la palabra, completamente. Dicho sea de paso, convicción es cuando usted está fuertemente adherido a algo. Es solamente el Espíritu Santo que produce convicción de la palabra de Dios en las personas. Y ahora que estamos en noviembre, me pasó por la mente hablar respecto al tema de la familia, ¿no? Celebramos la familia en República Dominicana, no sé si en otras partes, si en otros lugares. Este es el mes de la familia, noviembre. Pero ustedes saben que podemos hablar aquí de la dinámica familiar, de cómo Dios ha establecido que se dé la dinámica familiar. ¿Cuál es la dinámica familiar? Las mujeres, como bien dice Efesios capítulo 4 al final, capítulo 5 al final e inicio del capítulo 6, las mujeres se sometan a sus maridos. Podemos hablar de esa dinámica, de que los hombres amen a las mujeres como Cristo a la iglesia. Podemos hablar de eso, de que los hijos se sometan a sus padres porque esto es justo. Podemos hablar de eso. Podemos hablar de que los padres tienen que instruir a sus hijos en la disciplina del Señor. Podemos hablar de eso. Un paréntesis, no sé si escuché mal, pero aparentemente hay un
nuestros diputados y todo eso, no sé si escuché mal, pero aparentemente quieren poner como que esto de la disciplina con pela, como tratar de restringir eso, no sé si escuché mal. Hermanos, no inventemos. ¿Por qué tenemos que inventar y reinventar? Es la palabra de Dios que dice que el que escatima la vara aborrece a su hijo, mas el que lo disciplina con diligencia, hermanos, parafraseando, ese lo instruye en el camino correcto. Escuche. La palabra de Dios, Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige, hermanos. Pero ¿sabe qué? Podemos hablar de todo eso, pero si el Espíritu Santo no trae convicción de esa verdad, de nada estamos hablando. Las mujeres no se van a someter a sus maridos. Los esposos no van a amar a su esposa como a Cristo, a la iglesia. Y la dinámica que Dios ha puesto familiar no se va a dar, hermanos. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo traiga convicción a nuestra vida de la palabra de Dios. Oremos más y más por esto. Y adelantándonos un poco más rápido, tercera obra que hace el Espíritu Santo, por lo menos que es planteado aquí en Juan 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él me glorificará. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, es el Espíritu Santo de Dios que hace ver a Cristo como lo que Él es. Una piedra preciosa, una perla preciosa. La perla preciosa que es Cristo. Usted saborea el hecho de la justificación, usted saborea el hecho de la redención, usted saborea el hecho de quién es Cristo, usted sabe quién está produciendo eso en usted, es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Entonces, frente a todo esto que acabamos de ver, ¿cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestro deber? Para que el Espíritu Santo obre de forma activa estas obras que acabamos de ver, es no contristar al Espíritu Santo de Dios. Escuche, de los tres, es solamente el Espíritu Santo, es solamente la tercera persona que dice Espíritu Santo. O sea, es santo. Los tres son santos. Tres personas en una, pero el Espíritu Santo. Hermanos, cada vez que usted y yo despreciamos la palabra que el Espíritu Santo de Dios ha inspirado, estamos contristando al Espíritu Santo. Hermanos, cada vez que usted y yo no andamos conforme a la luz, como dice Efesios 4, no vivimos conforme a la luz que tenemos que vivir, estamos contristando al Espíritu Santo de Dios. Acompáñame por favor a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, a partir del versículo 25, síganme con sus ojos. Hermanos, ¿cómo contristamos al Espíritu Santo de Dios? Así que dejen de decir mentiras, dice la palabra de Dios. Versículo 26. No pequen al dejar que el enojo los controle. Versículo 28. El que roba ya no robe más. Versículo 29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Hermanos, versículo 31, toda amargura tiene que ser echada afuera, toda furia, todo enojo, toda palabra áspera, toda calumnia, toda mala conducta.
Hermanos, si esos son eventos, esos son obras, por así decirlo, de la carne, que usted sabe que van a haber momentos en que vamos a vernos en eso, hermanos. O sea, en esa decisión, amargura, enojo. O sea, recordando que la iglesia está llena de personas que Dios está santificando. Como hemos dicho en otras ocasiones, es muy posible, de hecho es casi seguro que yo ofenda a alguien, ya sea dándome cuenta o sin darme cuenta. Pero usted sabe que nosotros, hermanos, no podemos darnos el lujo de entristecer al Espíritu Santo de Dios. Cuando lo toque la puerta de la amargura, cuando lo toque la puerta del enojo, el enojo toque a la puerta, usted sabe que tenemos, hermanos, es una necesidad, es algo que debe de ser nuestra prioridad, no entristecer el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando nos dejamos llevar del enojo, de la amargura, de la envidia, de yo aborrecer la palabra de Dios, entonces estamos contristando al Espíritu Santo de Dios. Hermanos, nosotros, escuche, nosotros tenemos que ser guarda de nuestros hermanos. Sí, nosotros tenemos que vigilar al hermano que usted ve que está cayendo en cierto pecado, hermanos. Y tenemos que amonestarlo con una actitud humilde para que esa persona vuelva a los caminos correctos, hermanos. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros no somos individuales, nosotros somos un cuerpo y Cristo es la cabeza. Y eso significa, hermanos, tomemos como parte de aplicación. ¿Ustedes se acuerdan del pecado de Acán? Acán pecó y el pueblo sufrió. Ustedes se acuerdan, y eso está en Jueces 7. Y no sé si se acuerdan de esto, pero en 2 de Samuel 21:1 dice la palabra de Dios. 2 de Samuel 21:1, que en la época de David dejó de llover, escuche, dejó de llover. ¿Usted sabe por qué? Porque Saúl había pecado, hermanos. Un pueblo completo no estaba experimentando la bendición de Dios porque el pecado estaba actuando. Porque nosotros, hermanos, somos un cuerpo. Tenemos que cuidar celosamente el Espíritu Santo de Dios, la santa paloma del Espíritu, hermanos. Porque, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios sea contristado por una persona, por una iglesia, es totalmente funesto, hermanos. No hay crecimiento espiritual, no hay conversión, hermanos. No se puede contemplar a Cristo como lo que Él es, la piedra preciosa. Entonces vemos a personas quizás siendo arrastrados por lo que el mundo presenta. Tenemos que ser diligentes en no contristar al Espíritu Santo de Dios, para que el Espíritu Santo de Dios obre de forma activa todo lo que Él hace a nuestra vida, hermanos. Entonces, resumiendo, ¿qué hace el Espíritu Santo de Dios? Convence de pecado, de justicia y de juicio. Muestra que verdaderamente no somos tan justos. ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios? Produce crecimiento espiritual, trae convicción de la palabra de Dios al creyente. ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios? Glorifica a Cristo. Nos muestra lo hermoso que es Cristo. Y entonces, pase lo que pase, me pueden ofrecer lo que sea a los jóvenes. No, mi hermano, yo quiero a Cristo. Porque es Cristo, es la perla preciosa. Y yo abandono lo que sea, noviazgo, yo abandono lo que sea, trabajo los domingos, porque yo quiero a Cristo. Y último, no contristar al Espíritu Santo de Dios. Hermanos, no debemos ser celosos con eso. Debemos de ser guarda de nuestro hermano. Claro, en amor hay que instruirle. No, mira, estás haciendo eso, estás actuando mal. Porque si uno sufre, todos sufrimos.
Nosotros no somos un club, somos un cuerpo, hermanos, y Cristo es nuestra cabeza. Hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Te pedimos que nosotros lo podamos experimentar de una forma activa cada vez más. Que nosotros no apaguemos tu Espíritu actuando en medio nuestro, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en las áreas en las cuales estamos contristando tu Espíritu. Ayúdanos, oh Dios, a poder identificarla y a luchar en el poder de tu Espíritu para hacer morir los deseos de la carne, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Oramos a ti, Señor. Amén. Prometió nos bien.